Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Ahí me puse el micrófono. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bien. Bien, súper. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo llegan a esta tarde de nuestro cuarto día de hackathon, ¿no? Estamos en el cuarto día. Donde vamos a hablar sobre el entregable número 3 en nuestro cuarto día de trabajo. ¿Cómo llegan? Pueden poner en el chat cómo llegan, cómo los vienen tratando estos 4 días de trabajo tan intensos que venimos compartiendo, cómo vienen con el desarrollo de sus proyectos, como, uy, triste, ¿cómo que triste? Con la música buenísima que estamos escuchando y con el rap que estuvimos aprendiendo, bailamos, meditamos, hicimos de todo, ¿eh? No nos faltó nada. Corriendo y teniendo dudas, y es básicamente en lo que se trata un poco la hackathon, es algo que sucede mucho. Hoy es el último entregable, sí, no se asusten porque el entregable se puede enviar hasta el domingo, así que tenemos tiempo para dedicarle a este entregable, para revisar todo lo que hicimos. Sí, Andrés, qué bueno esto que decís, que tal cual, las mañanas son para disponernos bien para lo que viene en el día, porque las tardes son intensas, ¿sí? Hoy tenemos este taller de video pitch y pitch deck, y además luego tenemos mentoría, ¿sí? Entonces, sí, las tardes son de capacitación súper intensa, porque también es el objetivo, ¿no? Que podamos salir luego con un montón de conocimientos, con nuestro proyecto un poco más desarrollado, y a la mañana relajarnos y arrancar con todo el día. Bueno, muy bien. Me presento, mi nombre es Rosario, me dicen Rochi, yo soy directora de proyectos en Tecuoya y los voy a estar acompañando la tarde de hoy, hablando un poco de los entregables, del pitch y el pitch deck, que ahora vamos a entrar en detalle, eh, para que conversemos bien cómo armarlos, cómo formularlos, y de qué manera es la mejor, sobre todo para el jurado que nos va a estar leyendo, ¿no? Ustedes saben que todos estos proyectos que ustedes postulan van a ser luego leídos y evaluados por un jurado, entonces es importante por lo menos tener en cuenta algunas cosas que el jurado va a mirar al momento de armar por lo menos este último entregable. Los desafíos que tenemos para este último entregable son los siguientes. Por un lado, tenemos que armar, ahí está, una presentación de nuestro proyecto, y por otro lado, que le llamamos de pitch deck, y por otro lado, grabar efectivamente un video pitch. Y ya vi las caras de muchos de ustedes que dicen un pitch, ¿qué? Así que les pregunto, si quieren me pueden contestar por el chat. ¿Habían escuchado esta palabra antes? ¿Saben qué significa? ¿La conocen? ¿No la conocen? ¿Es completamente nueva? Pueden contestarme ahí por el chat a ver si ya conocen algo. No, nunca, ni idea. Buenísimo, perfecto. El problema no es el pitch, sino grabar un video, ya vamos a entrar por eso. Daro dice, es una charla en la cual vendemos una idea. Exactamente, está perfecto que ninguno de ustedes conozca esta palabra desde antes. Yo tampoco la conocía hasta que empecé a meterme un poco más en este mundo. Y es exactamente como dice Daro, explicar un proyecto, una idea de forma concisa, breve y con mucho impacto. Y se llama así porque en inglés, esto es béisbol, ¿no? El catcher, el pitcher, digamos, es la persona que envía la pelota, ¿no? Que hace ese lanzamiento que tiene que ser perfecto, súper estudiado, muy practicado con la fuerza, la velocidad, la comba de la pelota, todo para que la persona que lo va a agarrar, que es el catcher, pueda anotar, ¿no? Me puedo estar esquivando un montón de reglas del béisbol, pero lo importante entonces es que nosotros vamos a estar lanzando un mensaje y nuestro objetivo es que ese mensaje pueda ser atajado con toda su potencia, con todo su impacto, eh, por, en este caso, el jurado, y en otros casos, con cualquier persona a la que queramos contarle sobre nuestro proyecto. También se le llama elevator pitch, porque el elevator como ascensor en inglés, ¿no? Porque también dicen que, por ejemplo, ¿no? Si vos venís armando un proyecto y te encontrás
así como en una ciudad mega top, en el piso número 0 de un edificio, con, no sé, Jeff Bezos o cualquier persona que pueda llegar a estar dispuesta a invertir en tu proyecto, vos tenés ese viaje en ascensor que estás compartiendo desde el piso 0 hasta el piso, no sé, 12, 20, para conseguir que la otra persona te dé su tarjeta y te diga, ¿sabes qué? Me encanta lo que me dijiste, toma mi teléfono, mañana juntémonos a tomar un café, o una cerveza mejor, pero cualquiera de las dos opciones está bien. Tu objetivo entonces es que en esos segundos la otra persona quede tan encantada con lo que le estás contando que quiera conocer más acerca de tu proyecto, ¿sí? Ese es nuestro objetivo hoy, poder encontrar las palabras más adecuadas, la mejor forma de contar nuestro proyecto y que la otra persona quiera saber más, ¿sí? Hay un par de tips para esto, al que los pudieron ver algunas cosas en el entregable de hoy, y además vamos ahora a hacer como un doble clic en todas estas cuestiones. Como decíamos entonces, un pitch, ¿para qué lo usamos? Para comunicar mi proyecto de manera muy potente en muy poco tiempo, y eso va a ser algo que nos va a acompañar durante todo el taller de hoy. Todo lo que hagamos tiene que ser breve, conciso, ahí, al punto, ¿sí? Porque necesitamos poder transmitir nuestros mensajes sin rodeos, ¿sí? Vamos derecho al grano, como directo a lo que necesitamos comunicar, ¿sí? No tenemos que llenar páginas con contenido ni nada de eso, sino al revés. Resumir, resumir, resumir y contar solo lo central de mi proyecto. Bien, vamos a ir de aparte, ¿sí? Como tenemos por un lado esta presentación que se llama Pitch Deck, por otro lado el video pitch, no son lo mismo, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Por un lado tenemos nuestra presentación Pitch Deck, que va a ser en PDF, según el formato que pueden encontrar en el sitio, hackathonap.com. Y por otro lado, nuestro video pitch, que es un video, que acá muchos de ustedes estaban muy asustados con el tema de grabar un video. No se asusten, no necesitamos que sean productores, sino que puedan, que sepan qué decir y que conozcan ciertos trucos que les pueden ayudar a que su video se vea bien. Pero tiene que ser simple, ¿sí? En nuestras reglas, breve, simple, conciso, nada de vueltas. Bien, vamos por la primera parte, la presentación o pitch deck. Es básicamente un PDF, ¿sí? Una presentación escrita, ¿sí? Breve, de vuelta, como siempre, como todo, para contar a los posibles interesados sobre el proyecto, ¿no? Para darles una ayudita, esta presentación no es que la tienen que hacer de la nada, sino que tienen una plantilla con la guía de qué cosas nos tienen que contar y qué cosas nos importa saber, y todo lo que está por fuera no hace falta que lo pongan. Todo lo que está por fuera a esa guía, a esa plantilla, que ahora vamos a ver punto por punto, no hace falta contarlo, ¿sí? No es necesario. Bien. Tiene distintas partes, ¿no? Nuestro pitch deck, que se lo pueden descargar, como les decía, de hackathonap.com. Van a ver que tiene exactamente esta imagen que ven acá en pantalla, que les va a pedir que cuenten sobre el desafío o la problemática que están tratando. Claves para esto. Ustedes tienen que pensar siempre, en todo momento, que le están contando el proyecto a alguien que no tiene ni idea de quiénes son, ni qué están haciendo, ni cuál es su idea, ni cuál es el problema, ¿sí? Por más de que quizás conozcamos un poco sobre el problema que están contando, nos tienen que hablar como si no supiéramos nada de ese problema, ¿sí? Y tienen que presentar el problema como si fuera un problema, no presentando ni su solución de entrada, porque aunque les parezca una pavada, muchas veces leemos proyectos que no nos contaron el problema. Bueno, esta es tu solución, pero ¿a qué responde? ¿Por qué ese problema existe? ¿Por qué ese problema es importante? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del árbol del problema el primer día, hace un montón de tiempo, y hablamos de lo importante de dividirlo en partes pequeñas, ¿no? Bueno, volvemos a traer eso acá. Es importante localizar bien nuestro problema, determinarlo, ok, nuestro equipo se quiere orientar a resolver el exceso del uso de plástico de plásticos de un solo uso en los deliveries de tal ciudad. Ni idea. Puede ser así. Pero lo importante es que lo formulen como un problema, ¿sí?
la falta del exceso de, ¿sí? Como las palabras que usemos me tienen que hablar de que eso es un problema, para poder entenderlo en su totalidad. Si tienen algún datito por ahí que apoye lo que están diciendo, buenísimo. O que incluso grafique, y esto también les va a servir mucho para el video que tienen que grabar más adelante, y que grafique un poco el problema, como bueno, actualmente en X ciudad se desperdician no sé cuántas toneladas de plástico, lo cual lo que equivale a un estadio entero de fútbol, a la bombonera entera de plásticos por día, ¿sí? Si lo pueden hacer gráfico de esa forma, tiene mucho más llegada a las personas, porque pueden entender de qué están hablando, lo pueden dimensionar como, wow, es un problemón, y le podemos poner una dimensión. Bien, nos van a contar además sobre su solución, ¿sí? O sea, nosotros queremos saber concretamente qué van a hacer entonces para solucionarlo, cuál es su diferencial, qué tienen de distinto a algo que por ahí ya existe hoy que soluciona esta problemática. De vuelta, siempre tienen que pensar que las personas que están leyendo el proyecto no conocen nada acerca del proyecto, por lo tanto lo tienen que explicar en detalle, pero evitar los tecnicismos, ¿sí? Es muy normal leer tanto la presentación como después ver en el video algún exceso en detalles técnicos que por ahí no todo el mundo entiende, no todos sabemos de programación, no todos sabemos de un montón de cosas, entonces hay que ser cuidadoso con cómo acercamos la información a las personas que me van a leer, ¿sí? Ahora vamos a terminar con la parte de pitch deck y los voy a dejar que hablen un ratito, así hacemos preguntas, nos cuentan un poco sus proyectos y demás. Bien, vamos a seguir contando el estado actual del proyecto. Hoy, este proyecto, ¿en qué instancia está? Está en etapa de ideación, lo arrancaron a pensar el primer día de la hackathon o por ahí ya lo venían carburando desde antes. ¿Tienen un prototipo? ¿No tiene prototipo? No es obligatorio que tenga prototipo para esta instancia, pero por ahí desarrollaron algo súper simple, un dibujo, quizás ya lo tienen probado, preguntaron a alguien. Cuéntenos hoy en qué estado está. Nos interesa saber hoy qué existe de ese proyecto. ¿Es una idea? Si es una idea solamente está perfecto, pero hay que aclararlo. Así lo conocemos. Porque esto también puede dar noción de la viabilidad de ese proyecto, ¿no? Ya van a ver con las partes que siguen más adelante, como bueno, a ver, este equipo o esta idea que nació el lunes en la hackathon, el equipo dice que para dentro de un mes esta aplicación va a tener 1 millón de descargas. ¿Es posible eso? Ojo, esto es parte del escenario que nosotros vamos a presentar a las personas que nos van a evaluar. Entonces, les contamos una cosa importantísima, no vale mentir en ninguna parte ni del pitch deck, ni del pitch, ni nada. Nos cuentan en qué estado está, porque eso sirve para ubicar al jurado y entender de una forma más completa ese proyecto. Y seguido a eso, entonces, sumamente relacionado, la proyección temporal. ¿Ok? Hoy estamos en estado de ideación. ¿Cuál es su plan de acción? ¿Cómo se imaginan a futuro? Y acá lo que decía recién. Si vamos a presentar objetivos o metas, tienen que ser alcanzables, ¿sí? Tiene que ser algo realizable, nada del otro mundo, nada de expresiones de deseo, como, y bueno, a nosotros nos encantaría, nos parecería recopado que haya 1 millón de descargas en un mes. Bueno, eso no es posible, entonces, ¿qué podemos plantear? ¿Qué podemos hacer como equipo? No importa si después lo vamos a hacer o no, importa que sepamos y tengamos claridad sobre nuestros próximos pasos. Obviamente con estos objetivos entonces realizables, alcanzables, chiquitos, que hagan sentido con el estado en el que está hoy mi proyecto, que el jurado lo pueda leer y diga, ok, están acá, quieren llegar acá, esto es posible, está buenísimo lo que están proponiendo, ¿sí? Porque esto da una noción como de cierta claridad en las metas, en el plan de trabajo a seguir del equipo, en cómo piensa hacia adelante, ok, un plan de acción súper simple pueden ser 3 próximas acciones que podemos hacer luego de la hackathon para que mi proyecto se concrete o vaya tomando cada vez más forma. Y eso puede ser hablar con tal persona que es experta en esta problemática, indagar sobre qué utilizan hoy los usuarios para cubrir esta necesidad, ¿sí? Puede ser simplemente eso, y eso ya demuestra
que hay un plan de acción, algo de la proyección temporal que está clara. Y por último, presentar al equipo. Los queremos conocer, el jurado quiere conocerlos, quiere saber quiénes son, quiere saber qué hacen, esto que les decía antes, ¿no? No los conocen, entonces, bueno, a ver, ¿quiénes están atrás de este proyecto? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué rol ocupan dentro del equipo? ¿Sí? ¿Qué capacidades tiene ese equipo para desarrollar la solución? Y acá una aclaración, esto no quiere decir que el equipo tiene que tener absolutamente todo el conocimiento de lo que va a presentar, no, para nada, sino que tiene que saber pedir ayuda, tiene que saber esto que les decía, necesito conocer más sobre la problemática y traer a un experto y que sea parte del equipo es un montón, entonces mi equipo tiene que ser gigante, pero tengo que saber a quién acudir, ok, tengo que hablar con esta persona y puedo alcanzar a esa persona de alguna forma, ¿sí? Pero está bueno conocer al equipo, demuestra que hay mucha gente ahí atrás que está comprometida, que cuenta con habilidades del tipo que sean para poder llevar a el proyecto, y que existe cierto futuro en ese proyecto. Bien, hasta acá estuvimos repasando algunos puntos de lo que va a ser nuestro pitch deck, es decir, de lo que fuimos escribiendo, de lo que vamos a presentar, perdón, de forma escrita. No hace falta que tengan nada escrito para el día de hoy, esto se entrega el domingo, tenemos tiempo para hacerlo, para que salga impecable y podamos elegir con cuidado qué contar, y sobre todo, como siempre, de manera breve. Me voy a fijar en el chat a ver si hay algunas consultas. Se va a vender los que les pongamos onda y pasión, ni hablar, ya vamos a hablar de lo importante que es eso para el desarrollo de nuestro video. Pueden hablar, bueno, ya acá se está metiendo con el video, ahora les aclaro esto. Es el resumen del resumen para cuando vas a presentar un final, me parece excelente esta definición, Dai, es así. Pueden guiarse con el árbol de problema para presentar la problemática, sí, por supuesto. Del video ya vamos a hablar. Bien, en caso de necesitar una base de datos, ¿es posible plantear la idea? Sí, por supuesto, puedes plantear la idea y hablar de que esa base de datos está en construcción. No sé si entendí bien tu pregunta. ¿Y qué tan ambicioso puede llegar a ser tu proyecto? Lo que sea posible hacer. Podés ponerlo, recuerden esto, si van a poner objetivos, tienen que ser realizables, ¿sí? Si querés alcanzar a 1 millón de personas, eso lo vas a lograr con tiempo, entonces, y con un plan de acción súper claro. Entonces, quizás sí vale la pena ser ambiciosos, pero ojo con pasarse de rosca para presentarlo, porque entonces eso le saca credibilidad al proyecto que estamos contando, ¿sí? Me gustaría que alguna persona de las que están presentes nos cuente en qué están pensando como equipo, ¿sí? ¿Qué problemática eligieron? Estuvimos viendo algunas cosas en la plataforma, vimos muchas cosas súper interesantes, pero nosotros también queremos conocer en primera persona algún equipo que nos cuente qué problemática identificaron y por dónde va la solución que están pensando. No sé si quiere levantar la mano y algún equipo nos cuenta. Yo puedo hablar, si me dejan. Sí, Jennifer, dale, te escuchamos. ¿Se me escucha bien? Sí, súper. Bien, bueno, mi equipo está pensando, nosotros elegimos educación como temática. Bien. Y dentro de la educación calculamos que con nuestro proyecto respondemos a la problemática de generación de nuevas dinámicas de enseñanza. Bien. ¿Cuál es nuestra idea? Yo soy profesora de historia y siento como que es muy prehistórico, valga la redundancia, cómo se enseña, las formas de enseñanza. Entonces, lo que proponemos es una nueva forma de enseñar a través de audiovisuales y videojuegos. Por ejemplo, se me ocurre, 25 de mayo. Es mejor que nosotros les demos un videojuego a los alumnos y les digamos, a ver, elijan un personaje. Pueden ser alguien del pueblo, un criollo, Juan José Paz como figura importante de la primera junta,
y el virrey Cisnero como una figura importante de España, y que cada personaje tenga diferentes objetivos. El alumno puede elegir un personaje y de esa manera va a entender mejor desde la experiencia cómo se fue generando el 25 de mayo, por ejemplo. O sea, me parece a mí que está bueno porque es una nueva forma de enseñar desde la experiencia y aprender. Y también considero que somos una generación que aprendimos mucho más inglés, historia y ciencia desde los videojuegos que desde 15 años desde el sistema educativo que tenemos, porque estamos un poquito atrasados. Bien, muchísimas gracias, Jennifer. Miren, todas las cosas que salieron acá. Gracias, Jennifer. Me parece súper importante lo que dijiste. Por un lado, que hablaste de gamification, ¿no? De esto de la dinámica de los juegos y todo lo que aprendemos a través de los juegos y de los videojuegos y lo importantes que pueden ser para la educación y para la incorporación de nuevos conocimientos, ¿no? Acá yo me anoto para jugar ese videojuego cuando esté listo, me parece importantísimo aprender de esas formas novedosas. Y me gustó mucho cómo empezaste, Jennifer, que esto guárdatelo para el video que tienen que hacer, que hablaste desde tu experiencia. Mi nombre es Jennifer y yo soy docente. Y como docente me pasa que la verdad que pienso que los métodos de enseñanza hoy son un bajón, son los mismos hace no sé cuántos años, y los chicos ya están cansados, los estudiantes, las estudiantes, de recibir la información de esta forma. ¿No podemos pensar una manera distinta de acceder a la información, al aprendizaje, al conocimiento? Me pareció excelente esto que contaste, Jennifer, para partir desde tu experiencia, y guárdense esto porque es algo que vamos a usar más adelante. Bien, voy a seguir para hablar un poco del video, porque nos queda la última media horita. Voy a volver después a preguntar, porque me parece súper interesante conocer un poco más de sus proyectos, pero después les voy a poner un desafío a los próximos que tengan que contar su proyecto, así que manténganse atentos. Muy bien. Pasemos a hablar entonces del video pitch, que en qué consiste justamente en grabar un video muy breve. Hace un rato preguntaban cuánto tiene que durar. 2 minutos. Si dura 2 minutos y 10 segundos, no, señores, 2 minutos. Tenemos que tener la capacidad de sintetizar todo lo que queremos contar en 2 minutos, que en realidad, si se fijan, es un montón de tiempo estar hablando 2 minutos sobre su proyecto, así que yo creo que les va a alcanzar. El video no tiene que ser de una producción así mega elaborada, pero sí tiene que tener ciertas cosas para que sea claro, ¿sí? Para que se vea bien y para que se escuche bien. Todo esto es importantísimo porque si el jurado quizás está viendo un video donde se escucha pésimo, no se ve lo que dice, el contenido tampoco, y no está bueno, ¿sí? Necesitamos que ese video tenga ciertas cosas que no son complejas y no necesitamos tener ni un buen equipo, ni un buen nada, sino solamente usar las herramientas que tenemos de la mejor manera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por un lado, el contenido, que es lo que vamos a ver ahora, el lenguaje no verbal, es decir, las personas que hablan, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para generar esa dinámica con la persona que nos está escuchando, y cómo lo grabamos, ¿sí? Vamos a hacer una pasadita por cada uno de estos puntos. Por un lado, en cuanto al contenido. Ahí me está faltando, ahí está. ¿Vieron esto que hablábamos de Jennifer, ¿no? Que yo les decía que es súper importante, que nos contó que ella es profesora y que está viendo esto todo el tiempo? Ahí un poco se le escapó cuál es el propósito de ese proyecto que están pensando. Y a mí me encantaría que la educación sea algo divertido, ¿sí? Que mis estudiantes vengan a clase y estén copados y les parezca excelente y que aprendan más y aprendan mejor. Y eso es un poco quizás el propósito o lo que moviliza ese proyecto, ¿sí? Es súper importante, y en esto que les contaba también, en relación a generar como como esas ganas de que contame más de tu proyecto, esto se juega en estos primeros segundos del video, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué eligen esa problemática?
¿Se acuerdan que el primer día les habíamos dicho además que tienen que estar enamorados de ese problema, ¿no? Cuéntenos por qué. ¿Por qué les gusta tanto esa problemática? ¿Por qué es importante que se resuelva? ¿Por qué este equipo hoy elige resolver eso? ¿Sí? Cuéntenos un poco de eso, porque eso además apela mucho a la emocionalidad y eso genera que la persona que me está escuchando quiera seguir escuchándome. Y algo de lo que se juega mucho cuando armamos este video es mantener la atención de la persona que me está viendo, ¿sí? Tengo que conseguir que esa atención se quede conmigo la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Y podemos además desarrollar un montón de estrategias para que la atención de la persona que me está viendo, de ese jurado o quien sea que vea mi video, se quede, ¿sí? Nos van a contar del problema con datos muy parecido al pitch deck, y acá una spoiler alert, mucho de lo que hagan para el pitch deck les va a servir casi como guión de su video pitch, ¿sí? No es que solamente con eso ya está listo, pero tienen el 70% del trabajo hecho si tienen un buen pitch deck, una buena presentación escrita. Y obviamente contar su solución. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Importantísimo contar cómo voy a hacer lo que digo que voy a hacer. Recién Jennifer nos dijo, a través de los videojuegos. ¿Cómo? Por ejemplo, el acto del 25 de mayo, no me acuerdo qué fecha era, existen tales personajes, hacen esta cosa, vos te puede pasar esta situación después, ¿sí? Entonces explicamos el qué y un poquito del cómo, ¿sí? Porque entonces nos permite tener una idea un poco más cerrada de qué es lo que están proponiendo, ¿no? Y obviamente contar, bueno, entonces, ¿cómo es ese link entonces entre lo que estoy proponiendo y el problema? ¿Cómo soluciona mi proyecto ese problema que existe? ¿Sí? Y obviamente los conceptos que presenten van uno a uno, explican las cosas una por una. No, bueno, acá nuestro equipo lo que quiere hacer es un videojuego y además nos encantaría tener una aplicación que además esté conectada con WhatsApp, que tenga una parte en Facebook y una parte en Instagram. No. Los conceptos uno a uno explicamos con claridad qué es lo que vamos a hacer, para qué, cuáles son nuestros objetivos. Recurrimos a metáforas, esto que les contaba antes, para, por ejemplo, graficar o dimensionar una problemática. A metáforas a las que podamos acceder todos para dimensionar de lo que estamos hablando. Usar ejemplos o contar historias, como Jennifer nos contó su historia de docente, que ya nos dio todo este tiempo para hablar de ese ejemplo que estuvo muy bien dado. Y entonces las historias, sean propias o sean de otra persona o sean un problema al que le están poniendo nombre y cara y lo están personificando, ¿sí? Como, bueno, Juan es un estudiante que va todos los días a la escuela y se pregunta por qué no existen unas formas más divertidas de acceder al conocimiento. Le ponemos un nombre, ¿sí? Una cara, porque entonces eso nos permite empatizar más con lo que está sucediendo, ¿sí? Con la persona que tiene esa necesidad. Y de vuelta, y no me voy a cansar de repetir, no se zarpen con los tecnicismos, ¿sí? Porque aburre, confunde, no todos los entendemos. Entonces, el exceso de palabras técnicas, mejor no. Mejor ahí, si tenemos que explicar algo muy complejo, usar una metáfora o simplificar el lenguaje para que eso sea accesible para todas las personas. Eso en cuanto al contenido, ¿sí? Como les decía antes, si tenemos armado nuestro pitch deck, tenemos gran parte del contenido de lo que queremos contar para el video casi resuelta. Pero ¿qué pasa? Acá me entran otras cosas, ¿sí? Porque si yo tengo todo mi guión armado en mi pitch deck y lo leo, ese video es un bajón, ¿sí? Entonces tengo que agregarle mucho del contenido de las expresiones y del lenguaje no verbal de la persona o las personas que van a estar grabando ese video, ¿sí? Puede ser una persona por equipo, pueden ser todos los miembros del equipo, pueden ser 2, pueden ser 3, no importa. Lo que sí importa es que las personas que hablen lo hagan de manera de vuelta que capten la atención de quien los está viendo. Tenemos un montón de herramientas que ya vienen con nosotros para poder hacer de este pitch algo sea lo más llamativo posible, que el que me escuche se quiera quedar y quiera, a ver, contame más lo que me estás diciendo. Y sí, todo esto se puede hacer en 2 minutos, está comprobadísimo, chequeadísimo que se puede. Y tenemos, por un lado, nuestra voz, ¿no? Que fíjense que nuestra voz tiene así como todos esos controles que podemos manejar
para poder usarla de la mejor manera posible, ¿sí? Podemos usar el tono, el ritmo, la velocidad, el volumen de lo que estamos diciendo. Fíjense que es muy distinto si yo presento una problemática de manera pausada. Ustedes saben que el 50% de los niños que acceden a la escuela no tienen conexión a internet. Si me detengo en cada palabra y le cargo una emocionalidad, estoy presentando esa problemática de una manera más pesada, ¿sí? Sin sobreactuar, ¿no? Pero le da una identidad distinta a lo que voy contando, ¿sí? Ni hablar de los tonos y el ritmo de lo que digo, porque entonces voy captando la atención del que me está escuchando, ¿no? Si yo hablo todo así monótono y entonces lo que me pasó es, en un momento el que me escucha se aburre, desconecta y se va a hacer otra cosa. Por otro lado, las pausas, ¿sí? Súper importante saber cuándo tengo que parar. Tenemos 2 minutos, podemos editar el video, eso es una gran ventaja, que no tienen que hacerlo en vivo delante de nadie, pero muchas veces corremos el riesgo de querer condensar toda la información en 2 minutos y nos queda algo como un choclo que no tiene pausas. Usen las pausas, nutren muchísimo el mensaje y le dan un marco a todo el contenido, ¿sí? Además de que prepara a la audiencia para lo que estás por decir al momento siguiente, ¿no? Y además que las necesitan para respirar. Ustedes saben que hay un estudio, tengo que conseguir esa imagen, de un estudio, de un lanzamiento de Steve Jobs cuando presentaba, no sé, algún producto de Apple, que alguien se tomó el trabajo de estudiar como las líneas de sonido de ese estudio y encontró que lo que más abundaba en ese discurso de presentación eran pausas. Y el tipo era un maestro de dar esas presentaciones y generaba un clima increíble y un momento en el que todo el mundo estaba expectante por ver qué nuevo producto van a presentar. Y eso es porque el tipo con esas pausas iba introduciendo, iba generando un clima, iba armando, ¿sí? Así que usemos las pausas, es un recurso que tenemos a nuestra disposición y que predispone a nuestra audiencia de una manera específica. Los gestos. Ustedes probablemente puedan presentar, estar proyectando la PPT en su video o no, depende cómo elija cada equipo, 100% según sus decisiones. Pero sí es importante que la persona que esté hablando en el momento en el que esté hablando tenga algunos recursos para seguir captando la atención de los que lo escuchan, o que pueda usar las manos, por ejemplo, para nombrar ciertas cosas. Sabemos que por ahí, no sé, editar el video lleva mucho trabajo y hay que tener cierto conocimiento, entonces pueden hacer todo esto sin necesidad de editar el video, lo hacen en una sola toma desde el celular, pero con un buen orador, ¿sí? Que hace que ese video sea atractivo. Entonces, si tienen que presentar los conceptos, con los gestos van diciendo el primero, el segundo y el tercero. Si tienen que graficar un proceso, pueden demostrarlo. Obviamente no tienen que hacer una danza con las manos porque eso distrae, pero sí algo que sea un soporte y un apoyo a lo que estoy diciendo, sobre todo si no vamos a editar el video, que lleva muchísimo trabajo. Y acá les repito, porque me parece importante aclararlo, no vamos a evaluar, el jurado no va a evaluar la calidad de la producción de ese video, sino que se escuche bien, que se vea bien, que el contenido esté bien, ¿sí? Entonces, no tenemos que ser maestros, sino usar todos estos recursos a nuestro favor. Y importantísimo, la mirada, ¿sí? Lo que les decía antes. Muchas veces, como ya tenemos listo nuestro pitch deck y nos lo ponemos a leer, el video es esto. Jennifer pensó una idea que era porque los estudiantes se aburrían mucho en la escuela, entonces un videojuego. No, ese video no lo pueden enviar, ¿sí? Eviten a toda costa grabarse leyendo mirando hacia abajo. Obviamente si necesitan un recurso para poder leer o para poder contar su proyecto de una manera más suelta o con esa ayuda, porque a todos nos pone nervioso grabarnos y empezar a disparar el contenido que tenemos en la cabeza, háganlo. Por ejemplo, no sé, me puedo grabar con la compu y tengo acá lo que estoy diciendo, entonces más o menos sigo, o lo tengo acá atrás, o si estoy con el celular me pego en la pared lo que tengo que decir, ¿sí? Pero si miran para abajo, bueno, entonces lo que queremos decir es que no suma y queda horrible, y además distrae mucho, genera mucho ruido al momento de entender el proyecto.
Muy bien, entonces hablamos del contenido y hablamos de ciertas cosas del lenguaje no verbal. Vamos a hablar rápidamente de algunos tips de grabación y vuelvo a ustedes. Le voy a pedir a otro equipo, se pueden ir preparando. Les voy a pedir a 2 equipos, espero que me dé el tiempo, que nos cuenten su proyecto, incorporando, ya sé que es rapidísimo, pero no me importa, esto lo hacemos así y funciona muy bien, incorporando algunas de las cosas que fuimos pensando, ¿sí? Se van preparando porque termino de hablar de esto y les voy a dar la palabra a 2 equipos, incorporando algo del lenguaje no verbal que ayude a mejorar eso que estamos escuchando, a captar la atención, incorporando algo del contenido de lo que voy diciendo así, sin práctica previa, ¿sí? Este es el momento en el que tenemos para practicar entre todos, entre todas, y para ir armando ese contenido y eso que queremos contar en nuestro pitch. Bien, rápidamente sobre la grabación que tenemos que hacer, ¿sí? Como les dije, no tenemos que ser mega productores, pero tenemos que cuidar la calidad de la imagen, del sonido, y en el caso de que haya edición, de la edición. Puede perfectamente no haber edición y ser grabado en una sola toma, si se escucha y se ve bien, buenísimo. De hecho, en la plantilla y en la explicación de la guía de trabajo de hoy tienen un ejemplo, ¿sí? Métanse en ese video y vean cómo está grabado, que es un ejemplo clarísimo de cómo hacer un buen video con recursos, con pocos recursos. Bien, concepto clave para la calidad de la imagen. Lo graban en horizontal, ¿sí? Si lo ponen en horizontal, eso permite que sea mucho más amigable al momento de verlo desde la computadora, que probablemente es de donde los van a evaluar los jurados. Chequen la luz. Esto es súper simple y te salva las papas. Si yo me pongo la luz de frente o de costado, los estoy ayudando a que puedan ver mejor mi cara. Si me ven mi cara, pueden entender mejor lo que estoy diciendo. Si yo me pongo la luz de espalda o me pongo contra una ventana, me van a ver como una sombra y eso distrae mucho y además termina generando mucho ruido en la imagen, ¿sí? Y si tienen de fondo una pared lisa o un entorno ordenado, ¿no? Si tengo mi cama ahí atrás, por lo menos que esté tendida, como que lo que se ve atrás no distraiga, ¿sí? Siempre la atención tenemos que ser nosotros. Si no tienen una pared lisa, no pasa nada, pero de vuelta, lo que se ve atrás y que esté lo más ordenadito posible, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos que sumar? Lo más importante de la imagen tiene que suceder en el centro, ¿sí? Como ven ahí, sucede más o menos acá. Si yo estoy hablando desde acá, o desde acá, o se me corta la cara, o se me ve desde acá, tampoco suma. Y por lo general, como el ojo tiende a ver ahí, en ese centro, a ver qué está sucediendo, dónde tiene que ir mi atención, ahí. Y eso también es súper simple de hacer desde el celu. Si me grabo, puedo más o menos intentar que mi cara esté en el centro de la imagen durante toda la grabación. Y chequeamos la calidad del sonido, ¿sí? Esto es simplemente filmar en un lugar silencioso. Si tienen un micrófono de estos, buenísimo. Si no lo tienen, no importa. Es tan simple como no salir a filmar al medio de la calle, filmar al medio de la calle donde va a pasar un auto y me va a tapar el sonido, o si es un día muy ventoso y voy afuera a hacer el video, probablemente se escuche el viento en, en mi video, entonces eso genera ruido, distrae, no aporta a la calidad de lo que necesito escuchar. Y que el sonido sea claro, ¿sí? Si le van a agregar una musiquita de fondo a los que tienen ganas de editar el video, muy bajita, ¿sí? Porque se tiene que escuchar de forma muy clara su voz, lo que están contando, ¿sí? Y eso, sobre todo un lugar silencioso, sin ruido, sin nada que distraiga tanto. Y finalmente la calidad de la edición. De vuelta hago esta aclaración, algunos pueden elegir editar el video, grabarlo en formas distintas y después condensarlo por alguna aplicación o algo así en donde lo puedan editar. Si no, lo pueden hacer en una sola toma sin problema, eso no va a ser una exigencia, pero sí, a los fanáticos de poner 1.000.000 de transiciones, cuanto más neutro mejor, porque si no pasa de mi imagen y después a la otra y hay una espiral y después pasa mi imagen por acá de una vuelta y vuelve para allá, eso tampoco
tampoco hace al contenido y pierde tiempo, pierde como segundos de esos 2 minutos que tenemos. Si van a escribir algún texto o lo que sea con colores neutrales, porque muchas veces queremos poner un texto amarillo sobre un fondo rojo con colores verdes y no sé qué, y tampoco es legible. Entonces, justamente tenemos que ocuparnos mucho de que si le llegamos a poner texto, que se lea bien, que sea súper cómodo acceder a ese texto, y siempre, 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 menos es más, ¿sí? Y esto para todo el video. No hagan una mega producción súper difícil, súper compleja, sino hagan lo que ustedes se sientan más cómodos y más cómodas haciendo. Grábense, queremos verles las caras, esto es importantísimo. Queremos verlos a ustedes, no vale poner fotos de archivo del planeta contaminándose y hablar de la contaminación como problema. No, háblennos ustedes y cuéntenos ustedes del problema. Y en ese sentido tienen como ciertas sugerencias. Pueden hacerlo, grabar con la PC y muestran una PPT y se muestran a ustedes, muestran su cara, que es lo que más queremos ver, o solo el orador grabándose desde el celular, o el recurso que ustedes encuentran con lo que tengan en casa, siempre fijándose que les dé bien la luz, que más o menos el fondo está más o menos liso y que se escucha bien, ¿sí? Que no se escucha, que no retumba. Muy bien, y esto que también lo preguntaban, este video lo cargan a YouTube y ese enlace lo pegan en la plataforma, ¿sí? En el campo que ahora va a aparecer, que dice cargar video o pegar aquí tu enlace. Muy bien. Hasta acá, un montón de contenido, un montón de información. Tienen la mayoría de estos tips en el entregable del día de hoy. Si no, igualmente este video lo va a estar cargado en el sitio, en hackathonap.com, para si necesitan revisar alguna cuestión en específica. Voy a ver rápidamente si hay alguna pregunta. Muy bien. Vamos a pedirle entonces, si quieren levantar la mano, voy a sacar esto, por ahora no necesitamos, un breve repasito de lo que hay que hacer, que lo vamos a hacer los últimos 3 minutos. Le voy a pedir a un solo equipo, uno solo, que levante la mano y que nos cuente un poco de su proyecto. Bien, Julio, pero Julio, además de rapper, quiere presentarnos su proyecto, buenísimo. Vas vos, vas vos. Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto nuevamente. No sé Nuevamente, si... Sí, porque ya viste que es un placer, sí, participar del proyecto, que me parece re interesante, la verdad. Bueno, soy estudiante de Sistemas e Ingeniería Informática en la Facultad de Ingeniería en la UBA. Estoy en segundo año, pasé el CBC hace poco, así que bueno, creo que la experiencia es espectacular también en la universidad, y más cuando es pública, gratuita, y bueno, la importancia de la educación pública creo que también es clave para este tipo de proyectos, ¿no? Donde hay alumnos, voluntarios, donde quieren participar, y bueno, en mi caso es estar referente a lo que es el medio ambiente, ¿no? Al ambiente, bien, que es el equipo que a mí me tocó, y bueno, lo que está tratando específicamente es el tema de un proyecto relacionado a reforestación de lo que es el tejido urbano y la ciudad de Buenos Aires. Podríamos decir que sería más bien una cuestión de integración progresiva y sustentable, siempre viendo desde el lado de la sustentabilidad. Bien. En mi caso, tengo la posibilidad de trabajar con una compañera, que es Brenda, que ella también es parte de este proyecto, que también está ahí con el tema de la programación y demás, que también ahí es donde justamente creo que es parte clave en lo que es Argentina Programa, que es lo que yo más o menos comprendí. Y bueno, darle justamente un uso de software para una base de código abierto, por ejemplo, siempre hablando de un lado de programación, compartiendo también con personas que ya quizás tienen una base o capaz que no saben nada, que más o menos a lo que veo que también tiene Argentina Programa, que me parece, vuelvo a repetir, re interesante. Y bueno, en mi caso particular es ver la forma de utilizar el software
para, bueno, definir ciertos problemas que a veces también están asociados a problemas medioambientales, específicamente. Y que, bueno, de mi parte es como que esta oportunidad me parece que es interesante y, bueno, quería comentarlo básicamente. Súper, muchísimas gracias, Sí, Julio. Y te voy a hacer una pregunta porque esto es sí, decime. importante Sí, que sí, cómo no. aparezca en tu pitch. Sí, ¿Cuál es el problema específico sí, del ambiente que quieren tratar? Porque me hablaste de la solución, que es la reforestación del tejido urbano en la ciudad de Buenos Aires para la integración progresiva y sustentable, que me parece excelente. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema puntual, el problema ambiental puntual que va a trabajar tu sí. equipo? Lo que estamos tratando es el tema de usar un recurso tan simple como es el tema de un recurso natural como los árboles justamente, ¿sí? Ujú. Y bueno, ver la forma de también dar como una especie de oxigenación a lo que es el tejido urbano, ¿sí? Si nosotros lo vemos, obviamente, hace 100 años no había satélites. Hoy, no, hoy sí tenemos satélites, de hecho, bueno, tenemos tecnologías donde justamente la programación es clave para tener ese tipo de tecnología justamente. Me parece que si lo vemos como decían, ese lema de por ahí que decían que, bueno, el problema no tiene, o sea, la solución no tiene que tener el tamaño, digamos, de lo que es, o sea, tenemos, digamos, una solución que hay que tratarlo básicamente, ¿sí? Y un problema que quizás no tiene el tamaño que nosotros podemos llegar a dimensionar, porque es quizás más complejo, ¿sí? Ahí va. Es un tema que se puede tratar en conjunto, no es un proyecto individual, es un Ujú. proyecto, digamos, que está asociado precisamente a un plan medioambiental, y con el tiempo se tiene que integrar, porque son, digamos, muchas problemáticas. Mm. Y la mejor forma es reordenando. Yo creo que el software va a ser clave, y cuando hablamos de, por ejemplo, de código abierto y de gente que pueda participar, hablar, charlar, conversar y demás, me parece que es re importante también. Esto de tener un Zoom con esta tecnología me parece que hoy por hoy es elemental también. Y bueno, de hecho, yo apoyo lo que es el campus virtual, como quien dice. Eh, Combinando ahí, mi hermana es estudiante de la UNPAS, está en primer año de diseño de videojuegos, que más o menos ahí, Para el proyecto de repito, Jennifer. repito la importancia justamente de también lo Necesito. que es la importancia de lo que es la comunicación también, ¿no? Porque a veces tenemos ideas, yo creo que, y más las universidades que hay hoy, que antes quizás, como dije, ¿no? Hace 100 años era otra cosa, era quizás todo turismo, o quizás solamente de un punto de vista económico, lineal, pero aquí estamos tratando un tema que no se puede tratar económicamente lineal solamente, sino hay un problema cíclico probablemente, porque estamos Ahí hablando de va. una cuestión medioambiental. Sí, Bien, y acá Julio te voy sí, a parar un segundo. Primero porque nos tenemos que ir, y sí, segundo porque acabas de decir algo sí, súper importante, sí, que acabas de llegar al problema, ¿sí? Qué importante entonces que cuentes la problemática primero, ¿sí? Que cuentes, bueno, el problema sí. puede ser, si nuestra solución va a ir hacia la reforestación, probablemente el problema tiene algo que ver, además de un millón de otras cosas, con También que en con, la ciudad claro, hay como cada vez escuela, menos árboles. Exacto. Bueno, bien, claro, sí. exacto, Bien. cómo verlo de una forma que se pueda aplicar también en otras partes que, a ver, si tenemos que poner en ubicación, podríamos decir, de problemas medioambientales en la Argentina hoy por hoy, es justamente esta zona, vamos a decir, que es una Mm. zona que tiene mucha historia, tiene mucha arte, historia, tiene música, tiene muchas cosas que son súper interesantes, pero que bueno, también hay que verlo desde el lado de que, bueno, la sociedad que somos nosotros hoy por hoy, somos una parte de esa sociedad, podamos ser conscientes de una problemática que quizás es silenciosa también, porque quizás el problema es económico para mucha gente, pero hay gente que quizás va por un tema de educación, por un tema de salud, por un tema de transporte, de comodidad y demás, ¿no? Pero que Bien, bueno, Julio, para te mí, voy a sí, frenar ahora. Muchísimas gracias sí, por todo lo que cómo no, gracias, contaste. gracias, Muchas gracias, pero tenemos gracias, que sí. cerrar este espacio Yo porque ahora tengo empieza la el reunión turno con la con los mentora. mentores.
con la mentora, Exactamente, así exactamente, que sí, 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 se sí. van rajando a sus turnos con sus mentores, que cada uno de ustedes sabe, tienen los enlaces, cuentan con esa información. Si sacaron turno, no falten, súper importante estar presentes y aprovechar para contar todo lo que vienen desarrollando en sus proyectos y tener este intercambio con sus mentores, y pueden cargar este entregable entonces hasta el domingo. Adiós y muchísimas gracias por participar. No se pierdan el intercambio con sus mentores.